Muchas bendiciones para todos, un gran abrazo. Hoy estamos viendo la clase ya número 12 de nuestro libro, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ha sido un viaje bonito, impresionante. El capítulo 12 se denomina el fundamento de un liderazgo de éxito. Quiero recordarle a todos los que sigan estas clases en la escuela de liderazgo de nuestra iglesia, lo que recuerde de lo visto en la introducción, y así sucesivamente cada capítulo. El capítulo de Cristo, el fundamento de fundamento, tiene un taller con 12 preguntas. El capítulo de Cristo, el verdadero reposo, tiene un taller con 8 preguntas. El capítulo, por ejemplo, del Espíritu Santo tiene un taller con 9 preguntas. El capítulo del arrepentimiento de las obras muertas tiene un taller con 5 preguntas. Y así el capítulo de la fe en Dios tiene un taller con 5 preguntas. El capítulo de la doctrina de bautismos tiene un taller con 7 preguntas. Y así sucesivamente. Lo bueno sería que cada capítulo que se va leyendo, entonces se pase de una vez al taller y se vaya respondiendo, esto para crecimiento y discipulado de cada persona. Entonces les recuerdo que estos 12 capítulos que Dios nos permitió escribir están hechos con intención de formar a nuestros líderes en nuestras congregaciones de misión cristiana para el mundo, pero también a todas las personas que quieran utilizar este material. Eso está disponible allí en nuestro canal de YouTube. Cada una de las conferencias, de las prédicas, de los contenidos que se suben, allí usted va a ver en la cajita de abajo que dice libros del apóstol Keyson, y usted puede acceder a todos los libros que Dios nos ha permitido escribir gratuitamente y puede leerlos allí digitalmente. Si quiere puede mandarlos a imprimir, y la idea es que esta palabra corra, crezca y prevalezca, y que esta palabra corra y sea glorificada. O sea, no tiene fines económicos, sino que el fin es que la palabra corra, que la palabra se divulgue, que la palabra corra y sea glorificada. Así que les invito a todos, después de las primeros 12 clases de Firme, Constantes y Creciendo, que es nuestro posencuentro, viene este libro de 12 clases, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Luego este libro te introduce al libro El poder de la visión celular, donde está explícitamente la visión de nuestra congregación y de nuestras congregaciones hijas. Y ese libro te introduce en el libro El poder del liderazgo, donde se forma y se capacita al liderazgo para que sea capaz entonces de reproducir la visión en otras personas. Ya tenemos varias escuelas de líderes a través de los años graduadas, y este año, con la ayuda de Dios, se reiniciaron las escuelas de líderes y estamos felices por eso. Están funcionando todas las escuelas de líderes y creemos que MCM es una iglesia y un ministerio capacitador y formador de los nuevos liderazgos. Dígame y denle un aplauso al Señor, aleluya. Y vamos a usar como base para terminar este libro Filipenses capítulo 4 versículo 9. Filipenses capítulo 4 versículo 9. Y dice así la palabra del Señor: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Voy a repetirlo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero entonces pasar de una vez al libro, el capítulo El fundamento de un liderazgo de éxito, con esa base que pusimos. Dice: qué buen viaje hemos tenido acerca de los primeros rudimentos de nuestra fe. A estas alturas, las personas deben anhelar con todo su corazón y motivaciones genuinas
ser un líder en la obra del Señor. Les invito y desafío a continuar por la senda de la preparación para tal fin. Hoy en Venezuela y el mundo hay una gran crisis de liderazgo. Es la crisis más grande que tiene hoy el mundo. No solamente Venezuela, sino el mundo. Hay demasiados problemas y hay pocos líderes eficaces para resolverlos. Y los líderes que hay cada vez más nos decepcionan acerca de lo que hacen. Por ejemplo, se eligen presidentes que aparentan ser unos tremendos líderes. En las campañas electorales, las formas de hablar, las formas de expresarse, convencen a una parte de la población, se vota por ellos y bueno, porque se cree que son los líderes del momento. Entonces, esas personas que aparentan ser tremendos líderes, a la vuelta de pocos años nos decepciona su liderazgo. Lo mismo los ministros, los políticos, y también hemos visto este fenómeno en los líderes espirituales. Por ejemplo, yo pienso en Perú. Casi todos sus expresidentes, por no decir todos, están presos. Todos están procesados por corrupción. Y en tiempos de sus campañas electorales fueron grandes líderes que lograron el voto de la población. Uno de ellos se quitó la vida, presidente Alan García, cuando lo fueron a apresar. Y el resto está preso. Lo mismo los presidentes de Panamá, muchos de ellos incursos en corrupción y presos. La semana pasada, a la fecha que grabamos este video, hubo una crisis en el mundo y 3 gobiernos fueron derrocados. Uno de los gobiernos que cayó completo fue el gobierno de Reino Unido. Tuvo que renunciar el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, por una crisis de credibilidad, una crisis tremenda en su gobierno, ya que uno de sus ministros más cercanos tuvo un desliz sexual en un bar con unos jóvenes. Y así y todo fue elegido para el cargo que ostentó, un alto cargo, y el primer ministro Boris Johnson negó que él supiera de esto cuando lo eligió, y hay evidencias de que él sí sabía de esa conducta sexual inapropiada, así se llama, de este ministro. Y por haber mentido el primer ministro, le renunciaron 16 de sus miembros más altos. Y cuando en ese país renuncian la mayoría de los ministros, se crea una crisis de Estado. Y entonces él se vio en la obligación de renunciar la semana pasada. Ahora tienen que elegir un nuevo primer ministro. Y lo mismo es Sri Lanka, este país donde toda la población se fue hacia el Palacio Presidencial y asaltaron al Palacio Presidencial, huyó el presidente, huyeron los ministros. Y lo que ha salido por las redes sociales es impresionante. La casa donde vivía el presidente, la casa presidencial, maletas de dinero de todo tipo. Millones y millones y millones. Hoy estaba viendo la casa presidencial, la cantidad de vehículos de lujo y de último modelo en una población que estaba bastante sufrida en estos últimos años. Y así estamos viendo siempre hombres que llegan al poder, grandes líderes, y se derrumban por mentirosos, por falsos, por corruptos. Hay una gran crisis de liderazgo, pero esta crisis también la hemos visto en el mundo espiritual también. Grandes, entre comillas, apóstoles, pastores, ministros, y en las iglesias de otras denominaciones, grandes crisis, grandes acusaciones gravísimas. Por ejemplo, en el mundo católico romano, de abuso sexual a menores por parte de personas que ejercen cargos, en altos cargos en esa iglesia. También ha sido un escándalo tremendo, pero la iglesia evangélica no sale lisa de esto. También se ven escándalos de otro tenor. Entonces, hay una gran crisis de liderazgo. El más grande talón de Aquiles es la falta de ética y moral en la mayoría de los líderes. Es decir,
Puede ser que sepan muchas cosas, son inteligentísimos, pero no son un modelo de vida que uno anhele imitar. Hemos visto grandes líderes ser un fracaso en muchas áreas de su vida, como presidentes alcohólicos, con más de una mujer, líderes ladrones, deshonestos, drogadictos, corruptos, homosexuales, con una vida familiar pobre, despilfarradores, etcétera. Un ejemplo pequeño para nuestro país es ver, por ejemplo, las cárceles. Esto lo escribí en el año 2006, pero tiene una vigencia tremenda. Ver el problema de las cárceles, el problema carcelario del país. Todo el mundo sabe lo que pasa en las cárceles de Venezuela. Todos lo saben. El armamento, las drogas, el alcohol, las muertes. Es peor dentro de una cárcel que afuera. Hacen requisas, les quitan armas, llaman a la televisión y cuando las cámaras se van, otra vez todo el armamento va para adentro. ¿Quién los pasa? Todo el mundo lo sabe, pero no se hace nada. Presos y guardias y autoridades dicen, esto no lo puede cambiar nadie. Yo he estado en foros sobre este tema, he escuchado a un ministro de Interior y Justicia y Paz en el pasado y a personas que saben muchísimo acerca de este tema y todos dicen, esto no se puede cambiar. Y yo me quedo impresionado porque todos saben el problema, pero reconocen que es imposible cambiarlo. Y yo quedo impactado porque yo digo, pero ¿por qué es imposible? O sea, si se sabe cuál es el problema, se implementan las soluciones y listo, pero no es así. Dice, y es verdad que hay líderes, pero carentes de los valores morales más fundamentales para que el país funcione. Por eso hablan tan bonito, pero no les importa robar, traficar, tener varias relaciones, ser un borracho, tener tan evidente doble vida. Y todo esto se ve reflejado en la población, en las escuelas, en las instituciones. Veamos, por ejemplo, al apóstol Pablo como un líder modelo. Porque una de las cosas que yo creo que la sociedad hoy necesita son modelos de liderazgo. Y yo soy uno de los que propongo, queremos un modelo de liderazgo, veamos a Jesús. La misma palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús. Él es el más grande líder que ha pisado este mundo. Pero si Jesús nos parece demasiado alto porque tiene ventaja, porque es Dios, bueno, yo no creo así, porque para mí era perfecto Dios, pero también era perfecto hombre y padeció las mismas cosas que padecemos todos nosotros. O sea, cuando Cristo estuvo sobre la tierra no gozó de ventaja alguna. Todo lo que enfrentó, lo enfrentó como hombre. Pero entonces vayamos a un seguidor de Jesús, a uno de sus mejores apóstoles y discípulos, el apóstol Pablo, y veámoslo como un líder modelo. Podemos ver en el liderazgo de Pablo el carácter y el fundamento de su liderazgo. Dice Pablo, oye, lo que aprendiste y recibiste y lo que oíste y vistes en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, Pablo se propone a sí mismo como un modelo. Lo que aprendiste de mí, lo que recibiste, lo que viste en mí, esto haced. Lo veamos, si alguien me puede ayudar con 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Perfecto. Y el otro pasaje que vimos fue Filipenses 4:9, ¿de acuerdo? Entonces todo lo que hizo Pablo fue como este hombre, como muchos otros en la Biblia, fue enseñar, transmitir, hablar y mostrar con su ejemplo. Pablo podía decir algo como esto: lo que aprendiste de mí es porque te lo enseño. Así que era un maestro. Lo que recibiste de mí es porque te los transmito desde mi espíritu y mi carácter hacia el tuyo. Lo que oíste es porque te lo hablo. Y lo que vistes es porque te lo muestro
con mi ejemplo. Pablo podía apoyar toda su enseñanza y autoridad con su propio ejemplo, como modelo de conducta. Él decía en Filipenses capítulo 3, verso 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Veamos también 1 Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Que me qué? Imitéis. Que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es raro ver un hombre, incluso predicador del evangelio, diciendo esto: imítenme a mí. Casi siempre los predicadores dicen y decimos: vean a Cristo, imiten a Cristo, porque a veces no nos creemos suficientemente modelo como para que otros nos estén imitando. Pero Pablo tenía esa autoridad y podía decirle a la gente: imítenme a mí, pero era porque él imitaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el verdadero fundamento para un liderazgo de éxito es ser un modelo, un ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Debe ser nuestra preocupación y ocupación cotidiana mejorar, aprender, crecer, desarrollarnos, pero sobre todo ser un modelo de vida. La diferencia de los líderes de la Biblia con los líderes de hoy es que esos líderes eran moralmente íntegros, vivían en temor a Dios, eran ejemplos a imitar en cuanto a familia, finanzas y todas las áreas que ellos enseñaban y demandaban de otros. Por supuesto, no siempre fue así, pero hubo un momento de transformación en sus vidas. No es el mismo Abraham el que termina que el del llamado. No es el mismo David el que termina que el del llamado. No es el mismo Elías el que termina que el del llamado. Todos sufrieron una transformación en el camino y se convirtieron en modelos y ejemplos. En cuanto a muchos temas que luego entonces enseñaban y demandaban en otros. Hoy el mundo necesita hombres que no solo hablen y enseñen, sino más bien que transmitan y muestren con su propio ejemplo aquello que enseñan y hablan. La iglesia del Señor es una gran formadora de esa clase de líderes. Debemos forjar el carácter de un líder que va a ser un modelo en toda su manera de vivir. Estamos hablando por este tiempo en la iglesia del tema transformaciones. Y yo soy un apasionado del tema de transformaciones. Pero la transformación social, comunitaria, comienza con transformación de individuos. Luego con esa transformación se evidencia en la familia del individuo. Luego se evidencia en su manejo, en las finanzas. Y luego entonces podemos hablar de una transformación que impacta a otros. Transformación comunitaria. Entonces, óigame bien, la generación de conquista, dice aquí un subtítulo: en tiempos de Moisés, Dios había determinado liberar al pueblo de Egipto. Los sacó con mano poderosa y les dio grandes promesas de que les entregaba la tierra prometida. Sin embargo, uno puede ver claramente una generación que no entró a la tierra y otra que sí. Una buena parte de la gente que salió de Egipto murió en el desierto, aunque había promesa de Dios de que entrarían a tierra prometida. La generación de Moisés no entró, incluyéndolo a él, pero Dios levantó una generación nueva que fue la que sí entró, porque en ellos había un espíritu, dice la palabra, diferente. En ellos había un espíritu diferente. Eran diferentes, eran modelos de vida en todas las áreas de su vida. Todo se escribió como ejemplo para nosotros y debemos estar atentos. Veamos en el líder Josué algunas cosas que lo diferenciaban grandemente del mismo Moisés. Número 1, Josué era un ejemplo de obediencia.
Veamos Josué capítulo 1, verso 10 al 15. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Impresionante, porque Josué acaba de hablar con Dios, Dios le acaba de hablar, y no hay ni siquiera una conversación, ni siquiera un amén, déjame pensarlo, vamos a ver cómo hacemos, sino que simplemente lo termina de escuchar, se voltea y da estas instrucciones al pueblo. Eso es una obediencia a ciegas, una obediencia absoluta. En el momento que recibe el llamado y la orden de Dios, veamos la diferencia con Moisés. En el mismo libro de Éxodo, capítulo 3, verso 11, después verso 13, después capítulo 4, verso 1, verso 10 y verso 13. Cuando Dios llama a Moisés, miren la diferencia, ¿ves? Capítulo 3, verso 11, ¿cómo dijo Moisés? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ajá, entonces Dios le está diciendo: te voy a enviar a ti, así como se lo dijo a Josué. Y en vez de Moisés decir amén y lanzarse, no, pero ¿quién soy yo? O sea, después entonces Dios lo sigue convenciendo. Le responde en el verso 13. ¿Qué le dice Moisés? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, entonces primero dice: ¿y quién soy yo? Después dice: ¿y quién eres tú? Después entonces Dios le dice: bueno, yo soy este, anda, chico, que te estoy mandando. Entonces le responde en el capítulo 4, verso 1. ¿Qué le dice? Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. No me van a creer. Ni oirán mi voz. Ni van a oír mi voz. Entonces porque primero dirán: no te ha parecido Jehová. O sea, ya está presumiendo, ya está teniendo presunción de lo que le van a decir. O sea, primero, ¿quién soy yo? Segundo, ¿quién eres tú? Tercero, no me van a creer. Moisés se quiere zafar el llamado de Dios. Después en el capítulo 4, verso 10, Dios le sigue insistiendo. Capítulo 4, verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, Ay, Señor. nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, no sé hablar. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? No me creerán. No sé hablar. Y por último, en el versículo 13. Y él dijo: ay, Señor, Ay, Señor. envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Envía otro. Y todavía Dios le sigue insistiendo. Pero si usted ve cuando Josué, Dios le habla y Josué ni siquiera dice amén, sino que se voltea y da las órdenes al pueblo. Hay una gran diferencia de origen en el llamado de Josué con respecto al llamado de Moisés. Ahí se destaca, se ven los dos liderazgos. Josué además era un testimonio de vida familiar. Usted sabe que Moisés no. ¿Se recuerdan por qué fue la crítica de Aarón y María a Moisés? Porque se había casado con otra persona diferente al pueblo de Dios. ¿Qué dice Josué capítulo 24 verso 15? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
A diferencia de Moisés, Moisés había dejado a los hijos abandonados y se los tuvo que traer su suegro y le dijo: muchacho, agarra a tus muchachos, porque tú estás haciendo aquí la obra de Dios y has abandonado a la familia. Josué no, Josué decía: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué era un guerrero, Josué era un excelente planificador, Josué era un gran administrador. Josué no consentía ni toleraba el pecado. Josué era un hombre de fe y Josué supo ser primero un siervo antes de ser un líder. Veamos Josué capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces, Moisés, siervo de quién? De Jehová. Josué, siervo de Moisés. Cuando eres siervo de un hombre de Dios, calificas para ser siervo de Dios. Amén. Podríamos decir muchas cosas más, pero es evidente que Josué no entró a poseer la tierra por casualidad. Tenía todas las cualidades de un líder de éxito. Pero la principal cualidad era su propia vida como un modelo, como una vida modélica. Hoy en día se requieren líderes modelos. Pablo le dijo a Timoteo, su discípulo, aunque este era joven, le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 12. Aún para un líder joven, esta es la enseñanza. Sé ejemplo a otros creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hoy día hay muchas religiones y mucha gente está enseñando y hablando, pero muy pocos transmitiendo y demostrando con su propio ejemplo. Ese es el problema, creo yo, de muchos liderazgos espirituales y religiosos. Pueden hablar muy bonito, pero el modelo, la gente va a seguir es el modelo. Se requieren líderes con un carácter y un fundamento ejemplar. Y esto tiene que ver con hombres y mujeres excepcionales, con valores familiares, estables económicamente, con valores morales, que sean consecuentes con lo que enseñan y con lo que hablan. Jesús, el líder de líderes, enseñaba con gran autoridad porque vivía lo que predicaba. Eso era lo que diferenciaba a Jesús de los fariseos y los escribas. Enseñaba a pagar impuestos, a sanar, a liberar, a orar, a escudriñar la Biblia, a ofrendar, a diezmar, a amar a los enemigos, a no juzgar, a honrar a padre y a madre, a tener compasión de la gente. ¿Sabe por qué? Porque Él lo hacía. Todo lo que Jesús, aleluya, les enseñaba era porque primeramente Jesús lo hacía. Me gusta cómo comienza el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, impresionante. Dice en el primer verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál era el método de enseñanza de Jesús? Hacía y luego ¿qué? Enseñaba. Cuando hacía, modelaba. Cuando hacía, mostraba con su ejemplo. Luego enseñaba y eso tenía palabra de autoridad, palabra de peso. Le decía incluso a sus discípulos: cuando vayan a la cátedra de Moisés, con los escribas, siéntense y oigan todo lo que ellos dicen y todo lo que ellos enseñan. Y le decía: hagan todo lo que ellos les enseñan, pero no vivan como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Poderoso, ¿no? Porque Jesús le decía que hagan lo que ellos decían, porque ellos enseñaban la palabra. Hagan lo que ellos enseñan, pero no vivan como ellos, porque ellos, aunque enseñan la palabra, dicen, pero ¿qué? Pero no hacen.
Entonces ahí estaba la diferencia con Jesús. Por eso la palabra dice que Jesús les hablaba como quien tiene autoridad. Pero ¿qué autoridad? Autoridad moral. Que lo que enseñaba era lo mismo que ¿qué? Que hacía. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Él dijo claramente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Mateo 11, 29 al 30. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26 dice: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabe que a mí me impresiona eso? Que no existe en la Biblia iglesia católica, ni evangélica, ni pentecostal, ni bautista, ni luterana. No existe eso en la Biblia. Esas cosas son invenciones humanas. A los discípulos se les llamó fue cristianos. Ese es el nombre. Por eso una de las cosas que me recuerdo cuando estábamos orando por un nombre para este ministerio, esta iglesia, el Señor nos decía: misión cristiana para el mundo. Cristiana, porque el modelo es Cristo, el ejemplo es Cristo. Entonces a los discípulos se les llamó cristiano. Ahora nótese que cristiano era ¿por qué? Porque se parecían ¿a quién? A Cristo. Jesús nos alertó sobre los escribas y los fariseos que enseñaban correctamente, pero no vivían lo que enseñaban. Las personas quieren unción como algo místico, pero cuando se habla de que hay que pagar un alto precio por la unción, la gente no quiere nada. La unción es el respaldo. Gente que me pregunta a mí que le defina la unción, y para mí esta es la mejor definición de unción. Esta es una definición propia. Para mí la unción es el respaldo que Dios da a aquellos que llevan una vida modelo. Jesús tenía la unción por su vida modelo. Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué 3:5. Es decir, sí es cierto, Dios va a hacer maravilla entre vosotros mañana, pero deben santificarse, deben llevar una vida modelo. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que siempre he creído eso, que el concepto de unción es esa. Hay unción porque cuando estás enseñando algo, tú vives eso que se está enseñando. Entonces hay unción. La unción es el respaldo que Dios da a aquello que tú estás enseñando porque tú lo vives. Aló. Aleluya. Por eso dice: lo que aprendiste es porque te lo enseñé. Lo que recibiste es porque te lo transmito. Esa es la unción, ¿ve? Lo que oíste es porque te lo enseño, pero lo que viste es porque te lo demuestro como modelo y ejemplo. El mundo del siglo XXI necesita con urgencia esa clase de líderes. Algunas cosas que yo digo aquí, ya que son 12 capítulos, voy a decir 12 cosas para terminar. Número 1, que traten de ser los mejores padres que puedan ser, amigos de sus hijos, y que dediquen tiempo a ellos. Es una de las cosas que va a ser definitivo en el liderazgo espiritual de hoy. Que sepamos ser los mejores padres que podamos ser. Yo reconozco que a veces hay cosas que se escapan de las manos, pero cuánto yo oro a Dios porque se vayan levantando líderes que tengan este modelo, que sean los mejores padres que puedan ser, lo mejor que puedan ser, que sean amigos de sus hijos y dediquen tiempo de calidad a sus hijos. No esa clase de padres que por hacer la obra de Dios entonces no descuidan a sus hijos, la crianza, la educación, y después un desastre. Eso lo vimos nosotros muchos años cuando éramos pastores misioneros, evangelistas. Número 2, que sean hombres los mejores esposos, amantes de sus esposas y proveedores de su hogar. Hombría. Una de las cosas que yo he visto es la cantidad de mujeres decepcionadas de sus maridos porque son hombres que no proveen para el hogar. Y la palabra dice: el hombre que no provee para su casa niega la fe y es peor que un incrédulo. Y un hombre tiene que hacer todo lo que esté a su alcance por ser un proveedor para su casa y que su casa esté segura
en todos los órdenes y aspectos. Hay hombres que exigen, pero no dan nada. O peor, hay hombres que no exigen porque saben que no dan nada. Entonces el hogar es un desastre. Una de las cosas que creo que hace que un hombre sea hombre es esa capacidad de proveer para los suyos. Que en su casa nunca haya oye, pasamos hambre porque nos descuidó, pasamos hambre porque no proveyó. Y eso yo lo he escuchado en mi pastorado a través de los años, y trato de corregir eso en la gente, porque para mí el hombre, cuando dice que es cabeza del hogar, de esto es que se trata, del que provee para el hogar, del que direcciona, del que administra. Y una de las cosas que yo le recomiendo a los hombres, y le digo, la verdadera hombría es proveer, es proveer. Yo fui un muchacho que creció sin la figura de un padre, porque mi padre en eso no tuvo hombría, nos abandonó para ir a vivir su vida. ¿Ves? Y crecimos sin la figura de un padre. Cuando tuve mi primer hijo, tenía 20 años, nació mi primer hijo. Una de las cosas que yo decía, que mi hijo no viva todo lo que yo viví. Y todos estos años, todos estos 30 y tantos años que llevo de papá, lo que he tratado de hacer es eso. Y lo mismo con respecto al hogar. 3, las mujeres que sean la clase de mujer virtuosa que dice la Biblia. Hay unas mujeres que son unas malandras, invasoras, pero no están en esta iglesia, gloria a Dios. Digo yo, hay unas mujeres contestonas, groseras, rebeldes a la autoridad. Pero siempre yo le recomiendo a las mujeres, a las que están por casarse, que se casen, a las que se casen, lean todos los días Proverbios 31, mujer virtuosa. Mujer virtuosa, porque a veces quieren un príncipe, pero ellas son un diablo. Número 4, los hijos que honren y se sujeten a sus padres. Los hijos están llamados también a ser modelos en eso, a ser la clase de hijos que honran a su padre y a su madre. Número 5, que levanten familias con dignidad y amor. Número 6, que sean buenos empleados o jefes, si fuera el caso. Si son empleados, que sean excelentes empleados. Y si son jefes, que sean los mejores jefes. Y la palabra de Dios está llena de recomendaciones al respecto. Número 7, que sean un testimonio en el manejo financiero. Esto es muy importante. Proveedores de su hogar, personas sin deudas. Y cuando las contraigan, que sean responsables en el pago de las mismas. Número 8, que sean dadores del reino, diezmadores, ofrendadores, tanto el hombre como la mujer, como los hijos. Número 9, hombres capaces de tener iniciativas y llevarlas a cabo. Hay hombres que tienen sueños, pero nunca los llevan a cabo. Qué bendición los hombres que tienen sueños y los llevan a cabo. Y qué bendición cuando cuentan con la ayuda de la esposa y con la ayuda de los hijos. Yo estoy viendo hoy en día en la iglesia que se han levantado líderes, hombres muy esforzados, valientes y trabajadores. Y sus esposas están allí trabajando con ellos. Y sus hijos están allí trabajando con ellos. Han entendido el concepto de lo que es negocio o emprendimiento familiar socioproductivo. Y está toda la familia trabajando. Eso como me bendice, hermano, porque eso fue un martilleo de este ministerio por años, que eso se entendiera. Y yo estoy viendo eso desde hace unos años para acá, y eso me honra y me bendice, porque eso está levantando una clase de familia muy comprometida y muy diferente a la que nosotros conseguimos cuando llegamos en este lugar. ¿Verdad que es una tremenda honra y bendición? Número 10, ¿verdad? Hombres que estén dispuestos a dar y a hacer más de lo que se le piden. Eso es un verdadero líder para mí. Si te piden que vayas una milla, ¿qué dice Jesús? Ve con él 2. Número 11, dice hombres que sean sujetos a autoridad para que un día puedan ser autoridad. Eso va a ser mucho de la clave de un buen líder del siglo XXI. No solo del hombre, sino de la mujer y de los hijos. Todos sujetos a autoridad. Y número 12, hombres con un corazón de siervos.
hombres con un corazón de siervos. Para concluir, Primera de Timoteo, voy a leerlo yo mismo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 13. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero mira cómo dice la versión lenguaje actual: si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Esto habla de dirigentes de la iglesia, de líderes. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Dice: apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues los que no saben gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y voy a hacer un comentario de algo triste que vi hoy, hablando de una persona neófita. Hay una pastora que tiene una cantidad importante de seguidores, y con muy buenas motivaciones y muy buenas intenciones hace un servicio de oración en línea, online. Se ve que es una pastora, no la conozco, pero que tiene buenas motivaciones, quiere orar. Y entonces me imagino que está aprendiendo el manejo de las redes, y ella hace la transmisión leyendo los comentarios que hace la gente. Y entonces ella va orando por las personas, y las personas piden oración. Ella se supone, yo veo que es una persona que aprendió así, pues dice, aprendió a orar: aleluya, 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 gloria, 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 aleluya, 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 gloria, 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 aleluya, gloria, 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 gloria. Entonces ella va leyendo las oraciones. Hermano, la gente, yo lo vi hoy los videos y me dolió el corazón. La gente le empieza a escribir bromas para la oración de cosas de películas. Por ejemplo, le dicen: ore por Naruto, que no sé qué broma. Entonces oramos por Naruto, en nombre de Jesús. Mire, ore por un Harry Potter que le gusta la brujería, reprendemos esa brujería en Harry Potter. O sea, ella ni cuenta se da, ni sabe, ni siquiera sabe que le están tomando el pelo, y le dicen hasta grosería. Nombres que, compuestos los nombres de la persona, son una grosería tremenda, y ella los lee y no se da cuenta. Y ella sigue orando: aleluya, ay, siento la presencia, siento la presencia. Y cuando yo veía eso, dije: coño, con razón la palabra dice que para el pastorado no puede ser una persona neófita. Una persona neófita, porque una persona neófita se envanece y cae en condenación del diablo, en descrédito, en burla. Me dio tristeza porque ella quizás no tiene malas intenciones. ¿Y qué cantidad de burla le hacen, hermano? Impresionante, de verdad. Nunca en mi vida había visto eso. Nunca en mi vida había visto eso. Y seguramente tiene buenas intenciones y buenas motivaciones. Y como eso, muchas cosas bien locas que se ven por las redes sociales, por las cuales el mundo hoy señala a la iglesia. Porque a veces estamos pastoreados por personas neófitas, personas sin preparación alguna, con buenas quizás intenciones, pero no tienen una buena preparación. Y por eso dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, que vienen a ser los líderes de la iglesia,
Dice, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien a sus hijos y a sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Amén. En esa carta, en ese pasaje, Pablo da una lista de cosas, óigame, que los hombres que anhelan ser obispos o diáconos, líderes de la obra, deben tener como estilo de vida. Son requisitos que apuntan a una vida modelo para poder liderizar y servir en la casa y en la familia de Dios. Oremos y trabajemos para ser esa clase de líderes que se preocupan y ocupan en llevar una vida modelo, una vida ejemplar, que nos dé el fundamento para un liderazgo de éxito, un liderazgo de influencia que trasciende, que perdurará aún después de nuestra muerte y dejará un legado a las futuras generaciones. Amén, amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, y es posible que cuando yo escribí este capítulo, y luego escribí el libro El poder de la visión celular, y luego El poder del liderazgo, mis expectativas y estándares para el liderazgo eran demasiado altas. O sea, mis expectativas y estándares para mí mismo y para el liderazgo eran demasiado altas. Y yo reconozco que por la experiencia y por tantas cosas vividas en estos años, quizás hoy mis expectativas no son tan altas como eran entonces, porque me interesa más que las personas sirvan al Señor, así tengan un proceso o tengan su vida en proceso, que todavía no esté culminado. La palabra dice, el que da fruto, ¿qué dice la palabra? Dios lo limpia, ¿para qué? Para que dé más fruto. Me interesa que las personas sean líderes, así sientan, porque entonces cuando mis expectativas eran tan elevadas, nadie quería ser líder, porque o tenían esto en desastre o tenían esto en desastre, y yo decía, Dios mío, es mejor que la gente dé fruto, así tengan patas chuecas, para que Dios los limpie y luego ¿qué? Puedan dar más fruto. Pero sí les digo, hermano, hoy más que nunca se requiere una clase de liderazgo moral y ético diferente para nuestras generaciones. Ayer hablaba con una pareja joven de la iglesia y le decía, nosotros tenemos que pensar, porque estaba viendo una película sobre una mujer que viajó a Roma y fue al Coliseo romano y a algunas partes arquitectónicas que fueron parte de la gran ciudad o de las grandes ciudades de los Césares, y hoy son ruinas. Hoy son ruinas. Y ella caminando por esos lugares, ella estaba buscando una respuesta para su vida, caminando por esos lugares que hoy son ruinas, habitación de animales, lugares donde los mendigos hacen sus necesidades fisiológicas, se orinan, se hacen pupú. Eso eran las ciudades exclusivas de los Césares. Y ella decía en sus reflexiones, ¿qué iba a pensar Augusto César? Que su joya hoy sería una ruina donde los hombres se orinan. Si eso hubiese pasado en tiempo de los Césares, eso le cuesta la vida a las personas. Entonces ella decía, tremendo, ¿no? Que una cosa que hoy puede ser una majestuosidad, mañana puede ser una ruina total, porque no trascendió. ¿Por qué se desmoronó el imperio romano? Por la ética, la moral. Es un imperio que se consumió a sí mismo. Cuando se buscan las causas de por qué el derrumbamiento del imperio romano, no se halla una sola causa, es multifactorial la causa. Pero básicamente la ética, la moral, un imperio que se corrompió
en sus bases, en sus estructuras. Casi todos los emperadores fueron homosexuales, perversos, asesinos, ladrones. Bueno, hermano, una cosa increíble. Entonces el Imperio Romano se consumió a sí mismo por su falta de moral y ética. Y eso mismo que nosotros vemos allá en el Imperio Romano, hoy lo vemos en el mundo, con estas promociones de las agendas de oscuridad. ¿Qué me dicen a mí estas promociones de las agendas de oscuridad? Que la iglesia va a tener mucho trabajo que hacer y va a tener que levantar hombres y mujeres que se diferencien a lo que está produciendo hoy el mundo. Líderes con ética, líderes con moral. Ya yo sé y ya yo entiendo, nadie aquí va a ser perfecto, pero como yo lo he dicho en el tema de transformaciones, sí mejores. Mejores que ayer y quizás peores que mañana, porque seguramente mañana seremos mejores que hoy. Amén. Porque vamos a seguir creciendo. Los cristianos somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día sea perfecto. Vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder, vamos de triunfo en triunfo y vamos de victoria en victoria. Pero si nosotros ponemos la mirada, toda la iglesia de hoy, en las nuevas generaciones, tenemos un gran trabajo que hacer. Los que hoy son padres, los que van a ser padres dentro de unos muchos añitos, tienen un gran trabajo que hacer, porque van a enfrentar todos los males que ninguno de nosotros tuvimos que enfrentar. El mundo volteado, el mundo al revés, y entonces se va a necesitar que la luz de Cristo ilumine este mundo. Así que oremos a Dios para que cada día se levanten más y mejores líderes en nuestro ministerio, que nos superen a nosotros. Es el deber ser, que los líderes que se van levantando, que las familias que se van levantando nos superen a nosotros, y que llegado el momento nosotros tengamos en quién poner el testigo, pasar la posta para que ellos continúen, que hayan tomado de nuestra mano las banderas y puedan llevar la iglesia a su destino profético en el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano allí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por este libro, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Gracias por cada una de sus 12 clases. Padre, son poderosas semillas. Te pido que echen raíz profunda en los corazones y que produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra. Que esta palabra corra, crezca y prevalezca. Que esta palabra corra y sea glorificada. Y Padre bueno, levanta líderes y lideresas fieles e idóneos, capaces de responder al siglo presente, a las demandas que tenemos como líderes de un tiempo duro y difícil. Que tu iglesia se levante, que tu iglesia resplandezca en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tus líderes y tu iglesia resplandecen como luminares del mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones y nos vemos entonces en el próximo libro, El Poder de la Visión Celular. Bendiciones para todos.